Un saludo, queridos hermanos. Dios me lo continúe bendiciendo en este día. Vamos a tener este tiempo de clase bíblica. Queremos presentarnos ante Dios para pedir su guía y dirección en este tiempo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre de tu Jesucristo y de tu Espíritu Santo, Señor. Nos acercamos ante ti, oh Padre, agradecidos por tu misericordia, por la obra de salvación que has realizado en nuestras vidas, la cual no merecemos, pero en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos las has otorgado, rescatándonos, Señor, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo de nuestros pecados. Que tu nombre sea bendito por siempre, Padre. Danos sabiduría y entendimiento para exponer tu palabra en este estudio, Señor, y también ilumina a todos tus hijos, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querido hermano y oyente, en esta ocasión hemos querido compartir con ustedes un estudio relacionado a la soberanía de Dios. Estamos utilizando el libro La soberanía de Dios por Arthur Pym, y el estudio estará basado en este trabajo hecho por este teólogo. Dice las Escrituras en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Hoy más que nunca se hace pertinente hablar sobre la soberanía de Dios. Actuamos en cierta manera, en algunas ocasiones, como si Dios hubiese perdido el control de las cosas, como si los acontecimientos mundiales que experimentamos se hayan escapado del plan soberano de Dios. Actuamos también dándole créditos soberanos a los gobiernos para que decidan sobre nuestro futuro, qué debemos hacer, qué no hacer, planes sobre nuestras vidas y dependencia sobre ellos. Dice las Escrituras en el pasaje que acabamos de leer de Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Es una afirmación de los propios labios de nuestro Dios. No hay otro ser ni organización que pueda declarar estas palabras. Solo nuestro Dios puede hacerlo. Así que ante la pregunta, ¿qué es la soberanía de Dios? El teólogo Arthur Pym nos dice que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener los propósitos de Dios. Su propia palabra lo declara explícitamente cuando dice en Daniel 4:35, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, como se dice en Efesios 1:11, según el consejo de su voluntad. Con gran razón, el predicador Charles Spurgeon, quien fuera pastor bautista del siglo pasado, 19, nos dice en su sermón en Mateo 20:15, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna
y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por lo tanto, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrella, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma. Le permitirán iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios ascienda a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice si los hombres hacen ídolos sordos a lo que decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a un Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. Si tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sí, esa es su autoridad, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar. Dice el Salmo 135 en su verso 6, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hasta aquí la cita de Spurgeon. No obstante, vivimos en unos días en los que incluso lo más ortodoxo, nos dice el teólogo Arthur Pym, parecen temer el admitir la verdadera divinidad de Dios. Dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Y nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115:3. Todo lo que quiso ha hecho. En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles, a algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de él, como dice 1 Timoteo 5:21, poniendo a Cristo como su cabeza, como nos dice Colosenses 2:10. No olvidemos que los ángeles que pecaron, como se dice en 2 Pedro 2:4, con todo, Dios preveyó que estos ángeles caerían. Y sin embargo lo colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer, aunque él no fuera el autor de su pecado. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Si lo hubiera deseado, pudiera haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo hoy. En cambio, Dios escogió colocar a Adán sobre la base de la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la responsabilidad de obedecer a su Creador. Adán era responsable ante Dios. Dios es la ley en sí mismo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables, dice Arthur Pym en su libro. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así. Dios es soberano y su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo.
Así es que cualquier cosa que él haga es justa. Y ay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Ay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dice Isaías 45:9, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Además, Dios es Señor como soberano. Colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de las tales. Pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso. Así dice las Escrituras. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley y se volvieron a los dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso del disfavor de Dios. Vemos ahora la responsabilidad de las criaturas, la cual se basa en la soberanía de Dios. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que él creyó oportunas. Y, en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todos. De este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. He aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura. En la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. La soberanía de Dios. Sigue diciendo Arthur Pym, vamos a probar aún más que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están registradas en la Escritura que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubieran sido si no la hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? El permiso que su creador le dio en Génesis 2:16. Sin este permiso, Adán hubiese sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de demandar a los egipcios joyas y vestidos, como se nos dice en Éxodo 12:35? Ningún derecho, solo que Jehová lo había autorizado. Éxodo 3:22. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios le había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tiene la esposa de demandar el amor, la atención y cuidado de su marido? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido así. Podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Otro ejemplo que podemos mencionar es el de Jesucristo y la soberanía del Dios Trino. Este es otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Lo puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, como se nos dice en Gálatas 4:4-5.
Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasaron, pero Él no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. El Dios Trino fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho semejante de carne de pecado. Había de magnificar y honrar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa. Isaías 53, 10, 12. Había de ser el primogénito de muchos hermanos. Había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Bendito, bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas esas condiciones. Y porque las cumplió, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado, porque Él tomó su lugar. Ellos ahora participan del suyo. Su justicia es la suya. Su posición delante de Dios es la suya. Y su vida es la suya. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna. Como se nos dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. He aquí pues que la soberanía de Dios es puesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios. Pero en marcado contraste con estos, a la manada pequeña le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Según de Timoteo 2:19. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado. He aquí pues el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios. Lo vemos en Romanos 9:18. En verdad, cuando se dice que el del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.